Dios no miró sus imperfecciones. No, Dios no miró a ver quién de ellos es perfecto para solamente mandar al perfecto. Dios miró con misericordia el corazón de cada uno de nosotros para darnos cuenta de que no es por nuestras fuerzas, sino por las de Él. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. En la prédica le puse agradecidos por el Dios que seguimos. ¿Realmente estamos agradecidos por el Dios que estamos siguiendo? ¿Realmente sí? A veces sin darnos cuenta, el día a día produce o caemos en olvidarnos, ¿no? ¿Te ha pasado? A veces te has olvidado que un día viajaste o te olvidaste de, no sé, sobre todo me pasa, ¿no? He quedado con alguien, conversar tal día, y cuando me escriben, ¿no? Ya pasó hora, nos vemos a tal hora, yo, uy, ¿verdad? Había quedado, ¿no? A veces se olvidan ciertas cosas que hacemos, ¿no? Pero muchas veces, producto de esos olvidos, creamos realidades inexistentes. Qué loco, ¿no? Pero es cierto, que nos afectan y afectan a los que nos rodean. Yo recuerdo una vez, yo estando trabajando en una empresa, viene toda preocupada la persona, la señorita de gestión académica, y ahí el profe se va a reír. No sé si estabas ahí o no, pero yo creo que te vas a acordar lo que voy a contar. Y toda preocupada ella, ¿por qué? Porque todos los profesores estaban muy molestos, porque le habían dividido el horario, ¿no? Ellos trabajaban mañana tarde, pero le habían dicho que a partir de ese mes iban a trabajar mañana y noche. Obviamente estaban molestos, se sentían que la empresa estaba abusando, porque cómo iban a ir en la mañana, irse a su casa y regresar para la noche, gasto de pasaje, y muchos de ellos vivían tan lejos que llegaban a su casa y volvían a salir al mismo momento. Entonces, ¿cómo iban a hacer? Estaban muy molestos, ¿no? Querían salir a hacer su huelga y todo. No tanto. Pero y me dice, ¿qué podemos hacer? Entonces le dije, bueno, hay que hacer una reunión, voy a hablar con ellos. Por si acaso fui a leer los contratos, dije, no vaya a haber variado los contratos, así que los revisé todo, las cláusulas, y me sentó con ellos, ¿no? Y los escuché, ¿qué pasa? Porque están molestos, y me contaron, ¿no? Estaban así con sus brazos encima de la mesa, ¿no? Posición de ataque, ¿no? Vengo a defenderme, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser posible? Y así me miraban, ¿no? Y todo. Uy, dije, acá está tensa la situación. ¿Te acordaste, profe? Entonces, y sí, pero ¿cómo van a hacer esto? Entonces yo les comencé a preguntar, ¿cuánto tiempo tienen en la empresa? Y el menor de tiempo eran 3 años, el resto tenía más tiempo. Ok, entonces cada año ustedes han firmado su contrato, ¿no? El contrato es el mismo contrato, pero cada año lo han firmado. Ustedes cuando firman un contrato dicen, acepto las cláusulas, ¿verdad? Sí. Entonces yo les hice recordar que una de las cláusulas que ellos firmaban todos los años decía que el horario de trabajo era tiempo completo, tiempo partido, desgregado y todo lo necesario. Entonces, por ende, hasta entonces, por varios años, ellos trabajaban corrido porque no era necesidad partir el horario. Pero ahora, le dije, he ido a preguntar por qué lo están partiendo y me dicen que en la turno tarde no hay alumnos, no había alumnos, entonces no había matrícula, solamente era un solo salón que se había abierto. Entonces, ¿qué hacían con todos los profesores en turno tarde sin alumnos? ¿Y estaban siendo contratados para qué? Y me contestaron como alumnos, ¿no? Para enseñar a alumnos. Entonces le digo, no hay, tiene que partirse, porque lo otro es que ya no requieran de tus servicios. Entonces, en ese momento que todos estaban así, ¿no? Que queriéndome linchar, yo comencé a ver que ya se relajaron, se soltaron, ya se acomodaron en la silla, estaban más tranquilos, porque se habían olvidado que ellos aceptaron tener ese tipo de horario y que como pasaron los años, varios años, y no había habido una necesidad de tener un horario partido, ellos se habían olvidado de esa gran bendición. Y pensaron que era su derecho y por ende habían sentido que la empresa estaba abusando. Entonces, a veces nos olvidamos
¿no? Y nos molesta, y nos carga y nos afecta el de olvidarnos ciertas cosas. Y cuando hablamos de Dios también nos olvidamos que Él es un Dios perdonador, que es un Dios de milagros. Pasa el tiempo y nos olvidamos de que el Señor es dueño de nuestras vidas, porque Él es Señor y Salvador. No nos olvidamos de Salvador, pero nos olvidamos de que es Señor. Entonces, nos olvidamos que sus planes solo son de bien y no de mal. Nos olvidamos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo nos salvó, cómo nos ha restaurado. Y nos olvidamos en los momentos en los cuales no tenemos lo que queremos. O hemos pedido tanto algo que hasta ahorita no lo estamos obteniendo. Entonces, todo eso como que nos frustra, nos molesta. Y comenzamos a hacer las cosas como bien nos parece, ¿no? Olvidamos de tener temor de Dios. Nos olvidamos de que Él es un Dios poderoso. Entonces comenzamos a hacer las cosas como consideramos porque ya no hay temor de Dios. Hemos olvidado quién es Dios. Hemos olvidado sus atributos, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios en realidad? Y a veces parecemos robotitos, ¿no? Aún venimos a la iglesia el domingo. Muchas veces hemos caído en la religiosidad de hacerlo por costumbre y no ser conscientes del por qué venimos. Hay un salmo, obviamente en la Biblia, que hace recordar al pueblo de Israel de dónde estuvo y a quién tienen que agradecerle. Posiblemente este salmo haya sido escrito después de la salida de la cautividad de Israel en Babilonia. Ellos tuvieron, ¿cuántos años? ¿40? 40 años en cautividad. Tú sabes el sufrimiento, ser esclavo, ¿no? Volver a caer a esa esclavitud, porque los pasaron cuando estuvieron en Egipto, ¿no? Nuevamente cayeron en esclavitud, ellos nuevamente sufrieron, y dice que cuando Dios los liberó, cuando Dios hizo que volvieran al pueblo, dice que este salmo se escribió, en la cual todo el salmo describe el dolor, el sufrimiento, el tiempo de crisis, pero cómo les era necesario al pueblo de Israel acordarse quién era Dios. Y un poquito vamos a estudiar eso, porque nos es necesario, no que te lo recordemos, sino que tú aprendas a recordar quién es Dios. Ok, vamos al Salmo 107 del 1 al 3. Ahí, por favor. Ok. ¿Lo tienen ahí? Lo podemos leer, apúntalo o léelo. Dice, alabad al Señor, muchas gracias. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente y del norte y del sur. Vamos a orar. Ay, perdón, no sé por qué te lo devuelvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú hablándonos, que seas tú ministrándonos, sea tu mano que ingrese a nuestra mente y en nuestro corazón para recibir, Señor, el poder de tu palabra, Señor. Quitamos todo obstáculo, toda piedra de tropiezo que quiera impedir entender, Señor, tu verdad en amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para ello quiero hablarles mi primer punto sobre ser agradecidos por su bondad. Tenemos que aprender a ser agradecidos por la bondad de Dios en todo tiempo. Salmos dice, alabad al Señor porque Él es bueno. Le dijo al pueblo de Israel que venía de una cautividad de 40 años, acuérdate, alaba al Señor porque Él es bueno. Y no porque es bueno cuando lo liberó, sino que Él era bueno en todo tiempo. A veces nos es necesario hacernos recordar que su bondad, porque nosotros, nuestros ojos humanos, nos gusta fijarnos y quedarnos en lo negativo, en nuestra circunstancia, en lo que estamos pasando, viviendo, nos atrapa y miramos la vida solamente desde esa perspectiva que es errónea. Pensamos muchas veces que la bondad de Dios es igual que la bondad del ser humano, ¿no? El ser humano, es lindo, bueno, pero en un momento que le hacen algo, sale toda la maldad. Porque realmente no hay ninguno, dice la palabra, que seamos buenos. Tratamos, intentamos, pero nuestra humanidad no nos lo permite.
Y a veces creemos que Dios también es así. Dios es bueno cuando me da. Dios es malo cuando no me da. Limitamos en el entendimiento de la bondad a nuestra capacidad de entender las cosas. Y ese pensamiento, esa perspectiva errada, no nos ayuda a poder tener la fe que necesitamos en todo tiempo. La bondad de Dios es más allá de nuestra propia capacidad de entender las cosas. Tu gratitud no debe estar condicionada a lo que Dios te da o no te da. Amén. Nuestra gratitud por su bondad es por todo el tiempo porque entiendes que Dios siempre va a ser bueno. Dios no va a variar por tus circunstancias. Recuerdan a Esteban en la Biblia, el primer mártir del cristianismo, a quien lo apedrearon por predicar de Jesús. Dice que Esteban, cuando comenzaron a apedrearlo, dice que él lo único que hizo fue en su oración pedirle al Padre que no le sea contado ese pecado a los hombres. Imagínate cómo él tuvo que aferrarse a la bondad de Dios y reconocer la bondad de Dios como para hablar de esa manera, porque otros, quizás yo o tú en esa circunstancia diríamos, por el dolor, por el miedo a morir también, diríamos, Dios, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué? Entonces, estuviéramos cuestionando a Dios, pero Esteban no lo hizo. Lo que hizo Esteban fue más bien, Señor, expresar la bondad que había recibido de Dios, expresarlo para esos hombres que los estaban matando, que lo estaban matando. Y fue, Señor, que no les sea contado este pecado. Él entendía o entendió lo que mismo Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La bondad de Dios, su amor, su propósito, expresado en su propósito de salvación. Él pudo no solamente entenderlo para él, sino aún para bendecir a otros. Por eso pidió, no se les sea contado ese pecado. Yo te pregunto, cuando alguien te hace una maldad, ¿le pides a Dios que no se lo cuente? ¿Se lo pides? ¿O estás viendo en tu enojo, ¿no? ¡Ay, que se caiga, que se le rompe el taco! O estamos en ello, ¿verdad? Porque olvidamos que venimos de un Dios que es bueno. ¿Cuán agradecido estás por la bondad de Dios? ¿Has puesto a pensarlo? Quiero que lo pienses ahora. ¿Cuán agradecido estás? ¿Te has olvidado de su bondad en medio de las pruebas difíciles, de las crisis? ¿Te has olvidado de su bondad? ¿Cómo se manifiesta tu agradecimiento por su bondad? Tus acciones diarias o algo específico que estás haciendo, ¿lo haces como en señal de agradecimiento de su bondad? ¿Sí? ¿Te estoy haciendo pensar? Esa es la idea. 2, agradecidos por su misericordia. En el mismo Salmo dice, porque para siempre es su misericordia. Para siempre. No dice de vez en cuando te portas bien. No, dice para siempre es su misericordia. La misericordia es no darnos lo que nosotros merecemos. Lo que realmente merecemos, eso es lo que Dios no nos da. ¿Por qué? Y tú de repente digas, ay, pero yo me merezco tal cosa, porque te estás comparando quizás a Hitler, y claro, comparado a Hitler, somos recontra santos, ¿no? Y perfectos. Dice que la mujer del cántaro, la mujer samaritana, dice que ve una mujer samaritana que estaba yendo a sacar agua y Jesús se le acerca. Dice que era en el momento de la puesta del sol, ¿no? Cuando el sol estaba, no, la puesta del sol no es cuando se oculta la puesta, ¿no? Pero estaba ahí en pleno calor, en plena tarde, dice que ella iba a sacar el agua. Y no era el horario en el cual las mujeres iban. Ellas iban siempre cuando no había sol, porque obviamente no le achicharre. Pero ella iba a otro horario porque era una mujer excluida socialmente. Esta mujer había tenido 5 relaciones sentimentales, ¿no?
Dice que se había casado con algunos y con algunos había convivido, y el actual que estaba viviendo era de convivencia, porque Jesús le dice, el que con quien vives no es tu marido. Entonces ella, obviamente, su estilo de vida de pecado hacía que fuera repelida socialmente. Ella no iba con otras mujeres para evitar las murmuraciones, el que la señalen. ¿Ok? Y obviamente cuando Jesús le habla, no es que aprueba su vida, porque obviamente estaba en pecado. Y se lo dice, el hombre con quien vives no es tu marido. Pero Jesús no se acercó a ella para condenarla, para juzgarla, para señalarla, para hacerle recordar y estar seguro de que estaba pecando. Jesús se acerca a entregarle misericordia, porque lo que ella se merecía era por su pecado ir al infierno si se moría en ese momento. Todo pecado, dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por ende, el pecado dice que rompe la relación con Dios. La persona muere en su pecado. Y la paga del pecado es muerte espiritual, pero también física. Cuando morimos físicamente, los que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pues se vamos ahí al infierno. ¿Ok? Entonces, dice que esta mujer, cuando Jesús se acerca y le extiende su misericordia, dice que ella se sintió tan agradecida y contenta de esa salvación, de ese amor de parte de Dios, que fue la primera evangelista fuera de la ciudad de Israel. Fue a su pueblo de Samaria. Amén. Entonces, eso era misericordia. Así también Dios nos ha transformado nuestra vida. Cuando nosotros nos hemos entregado al Señor Jesús y hemos entregado nuestras vidas y nos lo hemos hecho a Él como Señor y Salvador, Él transformó, hizo que resucitara nuestro espíritu muerto y nos ha dado la oportunidad de tener por salvación una vida eterna a su lado. La pregunta es, ¿cuántos días, cuántas veces en el día te acuerdas de esa salvación en tu vida? ¿Por qué no nos levantamos gozosos y contentos? Porque cada día son nuevas sus misericordias, dice la palabra de Dios. Yo me levanto y digo, hoy día tengo una oportunidad. Tengo un día de oportunidad en Dios. Pero no usualmente nos levantamos así. Nos levantamos renegando por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Renegamos porque en el caño están las tazas que no lavaron el día de ayer. Nos frustramos por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Nos olvidamos de cada mañana tener la oportunidad de misericordia dada por Dios. Por eso muchas veces nosotros casi no mostramos misericordia por otros. Cuando se equivocan, no vamos con una actitud de voy a ayudarte. Si no, vamos con la actitud de meter el dedo en la llaga. Nosotros no merecemos misericordia. Lo que merecemos realmente de parte de Dios es sus desprecios por nuestros pecados. Todos los que han ido a Guatemala quizás no merecían ir allá, pero Dios permitió y así decidió que fueran, y a través de ellos muchos vinieran a los pies de Cristo. Dios no miró sus imperfecciones. Dios no miró a ver quién de ellos es perfecto para solamente mandar al perfecto. Dios miró con misericordia el corazón de cada uno de nosotros para darnos cuenta de que no es por nuestras fuerzas, sino por las de Él. ¿Cuántos recuerdan o saben que Dios debería traer juicio? ¿Saben? Que Dios un día va a traer juicio a la humanidad. Porque Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Entonces Él va a traer justicia, ¿verdad? ¿Lo saben? Amén. Él va a venir a juzgar, dice, a vivos y a muertos. Un día, el día del Señor. Amén. ¿Cuántos, si hoy día el Señor juzgara, fuera el día de hoy, cuántos de aquí mereceríamos el castigo? ¿Cuántos mereceríamos un castigo? No voy a pedir que levantes la mano. Pero ¿cuántos también recordamos
su misericordia, su perdón, el perdón de pecados, ese regalo de parte de Dios. La misericordia es eso, no darnos lo que merecemos. Y mereceríamos la condenación, mereceríamos irnos al infierno quizás. Pero en su bondad nos extiende su gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no merecemos, que tú y yo no merecemos. Pero esa es la bondad de Dios, que nos extiende su misericordia. Punto número 3, por su redención, rescate de las manos del enemigo. Amén, no nos damos cuenta que Dios nos ha rescatado de las manos de nuestros enemigos, de la mano de Satanás. En Salmos dice que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, del enemigo. El Señor te ha redimido, te ha rescatado. Dice que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Dice, y tiene derecho por causa de nuestros pecados a hacer lo que quiera con nosotros. Por eso nos cautiva. Dice que nos encarcela y vivimos en consecuencia de lo que nosotros hacemos. Estadísticamente, actualmente la tasa de suicidios se ha duplicado en los últimos años por enfermedades mentales, que están llegando a ser la tasa principal de padecimiento en el ser humano. Problemas como esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad generalizada, depresión, está llevando a la gente a suicidarse. Y todos tienen una raíz. ¿Cuál es? El daño mental, el pensamiento, los pensamientos erróneos que se tiene. ¿Por qué el diablo busca que tú olvides lo que Dios ha hecho por ti? ¿Por qué busca que tú olvides de la bondad de Dios? ¿Por qué crees que quiere que tú olvides la misericordia de Dios? Para enfermarte en tus pensamientos. Porque cuando estos están vacíos de pensamientos correctos, te va a llenar de los pensamientos incorrectos. Porque lo que va a querer terminar es eso, enfermándote. Muchas veces tenemos nosotros esas distorsiones de pensamiento. Nadie me quiere, pero Dios te ama y te ha demostrado su amor en la cruz del Calvario. Pero eso es lo que quiere que no entiendas, que no lo recuerdes. Soy de lo peor, el pecado que he cometido, y olvidándote que el Señor te perdonó desde la cruz del Calvario y que está con manos abiertas para perdonarte ahora, si es que tú te arrepientes. Lo que quiere hacer el diablo es hacernos olvidar, para no ser agradecido, un corazón agradecido. Todo el tiempo está recordando. Todo el tiempo está recordando esa gracia recibida de parte de Dios, esa misericordia, recordando la bondad de Dios. Hay gente enferma y aún manifestando otros síntomas, gente aún cristiana. Síntomas que lo que conocemos espiritualmente son opresiones demoníacas, como desesperación, ataques de ira, descontrol, frustración, manipulación. No pueden vivir en paz, no pueden caminar en contentamiento y no pueden dejar vivir a otros en contentamiento. Viven bajo opresiones, volviéndose a encarcelar, habiendo sido liberados por Cristo. Vuelven a encarcelarse en esos padecimientos y sufrimientos. ¿Crees tú que Dios te ha llamado para darte una vida nueva y llevarte nuevamente a vivir lo que vivías antes y quizás peor? Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado para tener una vida y vida en abundancia, dice su palabra. Pero volvemos a caer en lo mismo y hasta peor. Porque dice que la persona, habiendo conocido al Señor y se aleja de Él, viene a ser peor de lo que fue antes. Y estamos viviendo en esa cárcel y nos hemos acostumbrado y lo vemos normal. Pensar que está bien vivir la vida así. Y nos damos cuenta que es causa de nuestros propios delitos y pecados. Olvidándonos
a quién es Dios y caminando el camino de desvío. Dios está aquí y nosotros nos vamos desviando. Y eso, cuando te vas desviando, te vas olvidando, el diablo sabe que al dejar llevarte a que ya no seas agradecido, va a ir endureciendo tu corazón. Poco a poco, como yo siempre digo, ¿no? El diablo va empujándote el piano poquito a poquito. No lo va a hacer así. Siempre va a buscar que cómo distorsionar tu mente, de cómo enfermarte mentalmente, para que mengues en tu fe, distorsiones la imagen de Dios y por ende no le creas. Mira lo que dice Isaías 61:1 y también está en el Nuevo Testamento. Jesús mismo lo dijo. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos en libertad. No está hablando de los que están en la cárcel por haber robado o matado. Está hablando de un ambiente espiritual. Dios ha venido a dar libertad de esa amargura de alma, de esas heridas vividas, heridas que te produjeron o tú has producido. Dios cuando vino a ofrecer salvación a tu vida, vino a liberarte de esas cautividades, de que no repitas lo que tus generaciones vinieron haciendo, que tú puedas ser libre de esas cargas. Para eso vino el Señor, a darte una vida nueva y ser amado por Él. Pero muchas veces hemos dicho sí al Señor y lo hemos seguido y llegado un momento y nuevamente nos hemos metido a la cárcel la cual Jesús pagó con su propia sangre para hacerte libre. ¿Estás agradecido por la libertad que el Señor te ha otorgado? Cada día te levantas y dices, wow, Señor, si hoy día muriera me iría al cielo, no por mis obras, sino por tu salvación. Wow, mucha gente tiene temor de morir porque todavía no está consciente de la bendición que significa haber sido salvo. ¿Sí das gracias? ¿Sí estás agradecido por la libertad que Dios te ha dado? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estás tan perturbado? ¿Por qué estás tan preocupado? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás tan decepcionado? ¿O por qué estás tan indiferente? ¿Por qué ha menguado tu pasión por el Señor? Y no me digas porque tienes edad o porque tienes hijos. La pasión no cambia, cambia a tus tiempos. Los tiempos cambian. A un soltero no va a servir, o mejor dicho, un padre, una madre de familia no va a servir con 2, 3 hijos igual que un soltero. Pero eso no significa que tu pasión cambie. La pasión tiene que ser la misma. Quizás estás necesitando recordar de dónde te sacó el Señor. Cuánto te ha perdonado, cuánto te ama. Cuánto te ha demostrado que te ama ya desde la cruz del Calvario. Es mostrado su mano poderosa en todo tiempo. Esa mano que si lo hizo en un momento difícil, ¿crees que ahora no lo volverá a hacer? Así como el pueblo de Israel tantas veces olvidaba cómo era su Dios, cuántas veces lo libertó. Muchas veces nosotros también somos lo mismo. Nos olvidamos de la mano libertadora de Dios. Y el último punto, por su unión, porque nos hizo parte de una familia. El Señor juntó a todo el pueblo de Israel para que lo alabaran. El Señor nos une, nos congrega para alabarle, para agradecerle como pueblo de todo lo que entre semana hemos tenido que agradecerle. En el versículo 3 del Salmo dice, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Yo me acuerdo en el tiempo del COVID, algo que a mí me afectó mucho era el de no estar en la iglesia, el de no vernos, el de no abrazarnos, el de no orar unos a otros. Sentía que parte de mi cuerpo no estaba completo.
Yo recuerdo la primera vez que nos juntamos después del COVID, en la primera reunión, ¿quiénes estuvieron ahí? De verdad que nuestros ojos chipoteados, ¿no? De entre la alegría y todas las emociones de no habernos visto casi 3 años. Me imagino la cara del padre alegre. Mis hijos están unidos. Mis hijos están congregados porque dice que Él es el que nos congrega. Te pregunto ahora, antes de venir aquí hoy día, ¿has sentido lo mismo que ese día que nos volvimos a ver? ¿Te has levantado contento a decir, hoy día es el día del Señor, voy a ir con mi familia a darle gracias a Dios? ¿O a las justas has llegado? ¿Le has dado gracias a Dios por ello? ¿Estás contento que Dios te está congregando? Damos gracias a Dios por cada día que nos juntamos. Eso lo entendían los antiguos cristianos, por eso dice que se juntaban todos los días. Pero quizás aún hemos caído en la religiosidad de solo los domingos, sin tener ninguna calidad que se escuche como ofensa, pero como los católicos. Van el domingo a la misa y es todo lo que van. Y de repente tú has caído en eso, solo el domingo, pudiendo, yo no digo los días que no puedes, pero pudiendo ir otro día, pudiendo escuchar la palabra un jueves o el día también que te toca tu grupo vida, nos damos el lujo que no, porque no estamos agradecidos de tener la oportunidad de juntarnos como familia. Le agradezco a Dios de ver a mi hermano hoy día sentado ahí. Después de esa noche que me dijeron, esperemos que pase la noche en el hospital. Después de ese día muy terrible, orando a Dios y pidiendo a todo el mundo que ore por él. Ahora entendemos desde que todo viene para bien a los que aman al Señor. Ahora lo entendemos, porque no saben cómo nos ha unido mucho más fuerte. Y él toda la semana diciendo, quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia. Sí, Señor, gracias, porque no he escuchado de su boca decir por qué Dios me hizo esto, por qué tuve que pasar. No lo he escuchado de sus labios. Y diciendo, gracias Dios, gracias Dios. Vamos a llegar a esas alturas para recién valorar que Dios te está congregando. Pero elegimos otras cosas. Mira, no digo que no hayan luchas aún para venir a un servicio. Pero pelea, pues pelea. Dios vale la pena o no vale la pena. Escuchar su palabra y no es para que Él se salve, es para que nosotros seamos salvados en los momentos de crisis y dificultad donde nos falten la fe. Y nos falta la fe porque llegamos como las vírgenes a media llenar el aceite, porque no estamos llenos completos, porque nos damos el lujo, como todo está bien, no ir pudiendo. El que está agradecido tiene gozo. Hace poco, y sí me voy a extender un poco ahora, por favor. El día viernes me invitaron a una reunión de mujeres del colegio de mi hijito y le pasé la voz al grupo discipulado. Una me aceptó y fui con ella. Y ella me dijo, ¿no?, que había quedado, aparte de lo que había sentido, mucha calidez. Ella se sorprendió y me decía, pastora, mira, ¿no? Por un momento llamaron a todo el equipo a agradecer, ¿no?, de todo lo que habían hecho. Me dice, pastora, estoy impresionada. Todas las personas, todas las mujeres eran personas de edad, personas de peso, como se dice. Y ella me decía, sus palabras textuales, pastora, ¿y sus hijos? Porque ellas bailaron, hicieron coreografía, y para una coreografía hay que ensayar, y para ensayar hay que invertir tiempo. Hicieron números de canto, también tuvieron que invertir para cantar. Ellas al final estaban arreglando todas las cosas. Y me decía, pastora, ¿y sus hijos? ¿Cómo han hecho?
Es que ¿por qué tenemos la mente de pensar que ya no podemos porque tenemos hijos? Incluyendo al varón, no solo estoy hablando de la mujer. O porque tenemos cierta edad. Es porque ha bajado nuestra pasión y le hemos bajado porque pueda ser. Y pregúntale al Espíritu Santo si has dejado de ser agradecido. Cuando eres agradecido, haces todo lo posible por responder a la persona a la cual estás agradecido. Si estás agradecido a Dios, vas a responder a Dios apenas Él dice algo. ¿Cuán agradecido estás que te congregas? Así como los profesores que te conté al inicial, se olvidaron de las condiciones del contrato, trayendo molestia por un momento en su vida, por caer en juzgar, criticar y acusar su centro laboral. Si tú dejas de ser agradecido, olvidando todo lo que Dios ha hecho por ti, y cada día, aún de lo más pequeño, tú vas a terminar con un corazón cerrado, endurecido. Vamos a nosotros también a caer, endurecimiento del corazón, amargura del alma, volviendo al pasado. En 2 de Pedro 2:22 dice, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. En pocas palabras, Dios te ha libertado, te ha dado vestiduras nuevas y una vida nueva, y volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Volvemos a caminar sin fe, atados. Nos hemos metido a la jaula y le hemos echado llave, ¿no? Y le hemos dado al diablo todavía. Olvidando que nos ama. En Mateo 24 dice, el versículo 10 y 12, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Habrá tanta maldad habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. No le habla al mundo, está hablándole a la iglesia. De aquí muchos, por causa de la maldad que tú permites y que tú lo ves a bien y normal, te vas a enfriar. Te vas a enfriar y después de haber caminado tanto, peleando tanto, para que al último te apartes del Señor. ¿Estás reconociendo los atributos, el carácter de Dios? Él es bueno, misericordioso, redentor. Te ha salvado, te ha rescatado de manos del maligno porque estás caminando como si fueras esclavo. Y Él quiere unirnos como una familia, porque somos la familia de Dios. Tenemos que cada día reconocer y darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación, si no te vas a olvidar de seguirlo. Y aunque hoy día digas que no, mañana simplemente lo hagas, apartarte de Él. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.